Enero de 1969. El verano del 69 fue la explosión Fabio. Leonardo Fabio acababa de cumplir 31 años y había empezado mal. Fui un raterito que huía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, conocí el hambre sin romanticismos y cuando fue necesario robé para comer. A los 17 se quedó en Buenos Aires y empezó a conseguir bolos en radio y televisión, hasta que Leopoldo Torre Nilsson se lo encontró y lo convirtió en su actor fetiche. A principios de los 60, Fabio actuó en varios de sus mejores películas: Fin de fiesta, La mano en la trampa, La terraza. Mientras tanto, filmó algunos cortos y en 1964 su primer largometraje, Crónica de un niño solo. Recibió el primer premio del Gran Jurado en el Festival de Mar del Plata de 1965 y el reconocimiento entusiasta de la crítica. Después, en 1967, estrenó Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco y comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Primera Plana dijo que era una obra maestra, el mejor film de la historia del cine argentino. En aquel festival de 1965 la presencia de Palito Ortega provocó discusiones y ciertos intelectuales la repudiaron. Fabio entonces lo defendió porque su fenómeno popular me subyuga. Después confesó que él también preparaba canciones y algún día las grabaría. Se las propuso a un par de compañías, pasaron más de 3 años hasta que la CBS le produjo su primer long play, que salió en septiembre de 1968. En 4 meses el simple de Fuiste mío un verano había vendido medio y la voz ronca del actor-director sonaba en todas partes. Muchos decían que Fabio en realidad no cantaba y él no estaba del todo en desacuerdo. No me engaño, no soy específicamente un cantor. Prefiero ser intérprete de la canción, un cantor cuestionable, que logra comunicarse antes que un vocalista pulido y frío sin transmisión. Ese verano Fabio daba recital tras recital con un caché inverosímil de 350.000 pesos, $1.000 cada uno. Qué paradoja, con 3 presentaciones puedo ganar en un fin de semana lo que nunca gané como director de cine, dijo en esos días. Desde pibe me deslumbró la comunicación que la canción permite. Me gusta especialmente la balada, un mensaje popular que viene de lejos, cada uno de la forma y lo devuelve al pueblo de donde salió. Mis temas son nacionales por la letra que capta una modalidad argentina, sentimental, yo diría casi tanguística. No pretenden la protesta ni quieren la trascendencia, son poesía a nivel popular, sin trampa ni demagogia, el diálogo con la juventud en palabras que se entienden hasta sin cantarse. En ese primer long play había otros éxitos, o quizás simplemente Le regale una rosa, Ella ya me olvidó, y un tema de Luis Alberto Spinetta y Edelmiro Molinari, Para saber cómo es la soledad. El boom Fabio, cantor, se acabó tan rápido como había empezado. Sus discos posteriores nunca volvieron a tener la repercusión de ese primero. Pero no se puede comparar lo nuestro con el tipo de lucha de los Vietcongs, con esa situación de guerra total contra las armas más genocidas del imperialismo. Por más que se coincida con Giap, con el tío Ho, son dos culturas de dos planetas distintos. ¿Cómo pensar desde aquella experiencia a nuestro intelectual, a nuestro artista en una sociedad básicamente metropolitana, como la Argentina, manejada por los medios de masas, que vive la tradición de los vanguardismos culturales? ¿Qué tiene que ver esto con la trama ideológica de una sociedad asiática, campesina, hija de una cultura milenaria, oriental? El pensamiento revolucionario es el que precisamente encuentra las correspondencias invisibles donde la cultura del capitalismo imperialista arrasa y aniquila. En la oriental y campesina China, Mao piensa el arte como una de las condiciones indispensables de la victoria revolucionaria, y el artista, educándose con las masas, piensa que el frente de la cultura lucha desde lo que une, mientras debate desde la crítica las diferencias ideológicas. No es así tan simple, o se olvidan de cuando Mao habla leninistamente del artista y del intelectual como parte del engranaje de la maquinaria total. Eso dice el viejo, el escritor como escriba de un aparato, ¿no te acordás? No te equivoques, son posturas de Mao en plena guerra contra Japón. Ubiquemos las urgencias y la etapa, pero aún así,
¿Qué diferencia hay entre su idea de un frente del arte y la cultura y lo que nosotros llevamos adelante aquí? Ninguna. Él habla del artista subordinado pero a las masas, del intelectual subordinado pero al sentido del proceso histórico, nunca al partido. No pongas esa cara, está claro que Mao plantea una cultura estética políticamente tolerante que acepta todas las concepciones. Es cierto, dice que las obras y los artistas reaccionarios pueden ser buenos y que no hay buen arte progresista si es de mala calidad. Daniel Hoppen paró porque no conseguía prender el cigarrillo. No había caso, el viento del mar estaba insoportable. Nicolás Casullo aprovechó para retomar. No creo que sea lo esencial de un pensamiento de Mao, sino su fondo claramente stalinista. ¿O acaso no acusa a nuestro bienamado Trotsky de defender esquizofrénicamente una política marxista y un arte burgués decadente? Cuando la teoría marxista empieza con el arte decadente, mejor cerrar el libro y apagar la luz. No, pará. Lo que yo estaba diciendo era que Daniel ya había prendido el cigarrillo y siguió con su speech. Mónica se puso una remera porque hacía casi frío. Nicolás pegó un manotazo y derrumbó el castillito de arena que había estado construyendo. El tiempo empezaba a arruinarse, pero igual la playa de Villa Gesell estaba llena de gente que trataba de aprovechar cada minuto de sol. Mónica, Nicolás, Daniel y otros 3 o 4 estaban sentados o recostados sobre toallas, absolutamente playeros. Era enero y cada mañana los veraneantes del FATRAC se reunían a eso de las 11 en la playa para discutir algún tema. Era una de las formas más seguras, menos vigiladas, de debatir durante varios días y a fondo política y cultura, con algunos cuadros intelectuales del partido y el frente. Las reuniones solían durar 3 o 4 horas y se levantaban por hambre. Entonces Nicolás y Mónica, su nueva pareja, se volvían al hotelito donde estaban parando a comer algo y dormirse una siesta. Mónica era una de las 2 asesoras de la editorial Losada y tenía un padre rico que miraba a Nicolás con ojos de extremo recelo. Fuiste mío un verano, solamente un verano. En esos días, la calle 3 era una especie de polvareda del Far West, con veredas de madera y algunos negocios a uno y otro lado. En los altoparlantes se escuchaba Leonardo Fabio todo el tiempo. A la tardecita, después de otro rato de playa donde solía mezclarse en algún picado, Nicolás se iba con Mónica a tomar algo a la Jirafa Roja o a comer unos churros. En la 3 se cruzaban todos y casi todos parecían del mismo mundo. Pelos largos, blue jeans recortados, miradas cómplices y la clara sensación de que podían entenderse y que al menos el enemigo era uno solo. A la noche, después de comer una sopa de cebolla y terminar con panqueques especiales de otro boliche, se iban a bailar o algún café donde cantara alguien. Todo era más o menos barato y Nicolás podía pagárselo. Poco después de su llegada de París había ido a ver a Claudio Escribano, secretario de redacción de La Nación y conocido de un tío suyo que lo había tomado para trabajar en Actualidad Nacional. La vida se le había armado bien. Nicolás estaba entusiasmado con el FATRAC y con las actividades de la CGT de los argentinos en el sindicato gráfico. Ahí se juntaba gente de origen muy distinto, cristianos, nacionalistas, marxistas, peronistas, bajo el paraguas de Raimundo Ongaro, un personaje atractivo con extraños ribetes proféticos, que entre otras cosas gozaba de la aureola que le daba su origen obrero. La CGT de los argentinos no era una reunión de intelectuales bien intencionados, sino una asociación de trabajadores, y ahí aparecía, por supuesto, como tema fuerte la cuestión del peronismo. Para muchos de los asistentes, la presencia imaginaria de Perón era un hueso duro de tragar. Otros, en cambio, empezaban a encontrarle cierta consistencia a la idea de que, por medio del peronismo, se relacionaban con esas masas que siempre habían quedado tan lejanas. Se trataba de transformar una conciencia peronista en socialista. La gente que había venido participando en la resistencia desde el movimiento popular era la más convencida de esa posible mutación. También en esos días, Nicolás empezó con algunos amigos, periodistas y escritores, un grupo de estudio semanal sobre teoría marxista con León Rosenster. Y junto con Mónica y otros amigos estudiaba y discutía sobre la historia cultural, el papel del arte y las formas de la producción intelectual. En el FATRAC, que estaba terminando de formarse, la actividad era distinta. Cada militante trataba de armar grupos en su sector. Al principio era una docena. Había psicoanalistas, arquitectos, gente de la danza, de la música, del teatro, y cada cual intervenía en los espacios de su profesión para generar discusiones y eventualmente captar gente.
Armaban cursos sobre la historia de la revolución, el pensamiento leninista, el debate de Trotsky contra el estalinismo, la problemática del arte en la revolución, o hacían lo que ellos llamaban operativo comando en el campo de la cultura. Irrumpían en actos culturales para leer manifiestos y llamar a los presentes a una militancia orgánica. Interrumpían funciones de teatro con representación improvisadas y teatralizadas en la platea. Se paraban en cualquier esquina para representar, denunciar, leer proclamas, colgar pasacalles reivindicando el arte y la acción revolucionaria y desaparecer rápidamente. Trataban de hacer que el artista o el intelectual pusiera el cuerpo, perdieran el miedo. O también armaban, por ejemplo, una mesa redonda para discutir sobre las políticas de las instituciones extranjeras y nacionales que daban becas para la actividad cultural y al final siempre había alguien que decía qué interesante la discusión, me parece muy bien que hayan organizado esto. Bueno, fíjate que nosotros estamos en un frente que precisamente denunciamos esto y otras cosas que tienen que ver con la infiltración del imperialismo en nuestra cultura. Sí, qué importante. Cada vez se hace más necesario que realmente elaboremos, analicemos, reflexionemos, constituyamos una idea de conocimiento en América Latina. Mira, precisamente nosotros tenemos una reunión el sábado a la mañana, si te interesa venir con mucho gusto. Otras veces, los enganches eran más azarosos. Yo hace tiempo que siento que debo comprometerme políticamente, Nicolás, le decía Natalia, una bailarina del grupo de Ana Camien, recién salida de su ensayo y de la ducha con el pelo mojado todavía y los ojos verdes como faros, en el bar donde se encontraron por casualidad mientras Nicolás esperaba a otra persona. Aunque te confieso que así como rechazo el arte despolitizado, no me interesa una política revolucionaria que desprecie el arte como deleite pequeño burgués. En el ámbito de compañeros del que te hablaba, estábamos debatiendo precisamente eso. Ahora analizamos a Lucien Goldman y su propuesta antiburocrática para la rebelión intelectual. Goldman reivindica desde el materialismo dialéctico al artista francotirador independiente contra el tradicional escritor fiel al aparato del partido. Y frente a este tiempo de decadencia capitalista, llama a una nueva herejía intelectual, a una nueva imaginación estética revolucionaria. Le contestó a duras penas Nicolás con la mirada estampada en la blusita blanca de la bailarina. Había matices. Después, las reuniones podían hacerse en alguna sala de teatro prestada, simulando un ensayo, en una pieza del sindicato de farmacia o en la casa medio bacana y poco sospechada de un simpatizante, y ahí se hablaba con mayor franqueza. Si el recién llegado se entusiasmaba, era probable que poco después le armaran un encuentro con un cuadro del partido. Nicolás veía que mucha gente estaba interesada, receptiva. Como nunca antes tenía la sensación de que realmente era posible cambiar el mundo y que la política era la forma en que ese cambio llegaría. Pero no le parecía que tuviera que abandonar su trabajo literario. Había decidido que por fin, después de haber escrito una serie de cuentos, era tiempo para la novela, donde contaría más que nada la vida y los cuestionamientos de una serie de jóvenes parecidos a él, tironeados entre la Argentina y Europa, los amores y el odio, el arte y la revolución. Febrero de 1969. Peñarol perdía 1-0 y sin embargo las tribunas del Estadio Centenario, entusiasmadas, coreaban el nombre de su centrojaz. Omar Caetano, Caetano Tupamaro, cantaba la popular. Minutos antes, el 5 de Peñarol había atontado de un pelotazo al árbitro del partido, el comisario Alejandro Otero, jefe de los servicios de inteligencia de la policía uruguaya y principal cazador de tupamaros. Tras varios años de preparación, las primeras acciones del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros habían empezado menos de un año antes, y ese verano dieron 3 golpes que terminaron de ganarles el aprecio, la admiración o el odio de sus compatriotas. Empezaron con el asalto a un juzgado, donde recuperaron las armas que la policía había logrado incautarles a lo largo de meses y meses de trabajo. Poco después, un comando se metió en las oficinas de la financiera Monti, una dependencia del Banco de Crédito. Se llevaron algún dinero, pero lo importante fueron 6 libros de contabilidad secreta llenos de datos comprometedores. Los directivos de la financiera no denunciaron el robo, fueron los propios tupamaros los que lo dieron a publicidad y al mismo tiempo mostraron documentos que implicaban en negocios fraudulentos a varios miembros del gobierno y las altas finanzas del Uruguay. Hubo renuncias y detenciones en los círculos de poder. En febrero un grupo de 7 tupamaros, los 7 hombres de oro, lo llamó la prensa,
Asaltó en 10 minutos, con absoluta limpieza, el casino de San Rafael en Punta del Este. Se llevaron $220.000 y 2 días después devolvieron la parte de ese dinero que correspondía a las propinas de los trabajadores del casino porque, decía su comunicado, hay que hacer una distinción clara entre la propiedad burguesa y la propiedad de los trabajadores. Sus acciones estaban planificadas con elegancia, solían evitar derramamientos de sangre y además siempre mostraban algún toque de humor e ironía. Para buena parte de la población, los tupamaros eran entonces una especie de Robin Hood, en versión Errol Flynn, Che Guevara, y la policía del comisario Otero estaba despistada. En un comunicado de la época pedía a la población que estuviera alerta, porque un tupamaro puede ser desde nuestro propio hijo hasta el más encumbrado ciudadano. Daniel Egea tenía 2 compañeros en el frigorífico que estaban de acuerdo con la idea de formar un nuevo partido. Cuqui Carzoglio y Cacho Herrera. Habían tenido las primeras charlas con él y después conocieron a los hermanos Ríos. Los habían metido en un grupo de estudios, pero sobre todo estaban activando en la lucha gremial y ya habían conseguido un par de reivindicaciones. Como la empresa tenía cada vez más demanda de productos congelados, entre embarque de carnes y cámaras frías, había unos 1.200 obreros. Empezaron exigiendo que les dieran ropa adecuada para el frío y mejor atención médica. Después impusieron que los obreros de cámaras frías trabajaran de a dos para que no estuvieran solos si los 25 grados bajo cero les causaban algún problema físico. El Cuqui era hijo de italianos y en su casa del barrio obrero de Berisso había mamado sindicalismo desde chico. Ahora ya les pusimos la tapa con los niveles de producción, conseguimos lo del trabajo en yunta y además tienen que venir todos los días como corderitos a mostrarnos los programas de trabajo. La próxima les vamos a sacar a los tomatiempos. Los tomatiempos eran empleados administrativos encargados de medir la producción de cada operario de cada sección. Daniel Egea era uno de los delegados que más sacaban la cabeza de la sección y su turno era muy combativo. Esos días iban y venían al sindicato, se reunieron varias veces con Tito Gauna, el secretario general de la seccional Berisso. El problema se había agravado porque un grupo de obreros estaban manipulando medias reses y una que se les soltó del riel hirió a uno de ellos. Como el accidente fue sobre el final de la jornada, se desencadenó una presión para que se redujera la jornada de 8 a 6 horas en las secciones de frío. Los obreros amenazaron con parar, los delegados se movieron y la empresa aceptó negociar las 6 horas con el sindicato. Fue un triunfo. Esa noche, Cuqui y Daniel empezaron a hablar con sus compañeros en la cola cuando marcaban tarjeta en el vestuario y en los descansos, mientras hacían la tradicional pica entre pinchas y triperos. Egea les insistía. Ya hablamos con Tito Gauna, ahora los de la empresa se están haciendo los guachitos. Amenazan con pagar solo 6 horas, pero tienen que pagar el jornal completo. No hay que aflojar, a las 6 horas nos vamos. Durante 3 o 4 días la salida del turno fue un momento tenso. Al cabo de una semana la empresa aceptó cumplir con el acuerdo y los demás activistas de la fábrica empezaron a llamar a las cámaras frías la zona liberada. Cada hora los obreros salían de la cámara para tomar café o mate cocido y brindaban como si fuera sidra. A los 10 minutos se volvían a meter en los trajes térmicos y seguían armando los cortes congelados. A los pocos días, Cacho Herrera lo buscó a Daniel, indignado. Los capangas hablaron con los polacos para que trabajen 8 horas, 10 horas. Si no los paramos, estos turros nos dan vuelta a las conquistas. En el frigorífico había muchos hijos de inmigrantes polacos que se instalaron en Berisso después de la Primera Guerra. Gente sufrida, muy trabajadora y ligeramente desdeñosa, que no solía mezclarse con los criollos y daba poca bola. Los polacos que trabajaban en cámaras frías eran como una docena y tenían más de 15 años de fábrica. En vez de mate cocido tomaban alcohol puro y seguían trabajando a destajo. Cuando algún polaco tenía problemas con los criollos lo llamaban a Nikita, un colorado imponente que usaba guantes especiales y se había hecho fama de que no tenía las manos de adorno. Daniel y Cacho lo fueron a buscar. Mire, compañero, nosotros hemos ganado las 6 horas y la empresa tiene la obligación de respetar nuestras conquistas, así que no hay motivo para trabajar de más. Nikita lo miró de arriba abajo, inexpresivo. Yo trabajo en el SWIFT hace muchos años. Usted no tiene por qué decirme lo que tengo que hacer. Egea se dio media vuelta y se fue. Cuando se lo contó a los demás, los muchachos querían comer polaco en guiso. Daniel trató de calmar los ánimos. No, a la gente más atrasada hay que explicarle
¿Qué les querés explicar, viejo? Son unos solfas de mierda, están carnereando. Siempre fueron así. Resolvieron juntar un grupo de 10 o 15 y meterse de prepo en las cámaras a encarar a los polacos. Dale, abrí la puerta. Una apretada dentro del frigorífico podía ser motivo de sanciones graves, así que todo tenía que ser rápido. Compañeros, me parece que ya hablamos bastante. Acá ustedes van a aprender a respetar las conquistas por las buenas o por las malas. Daniel se dio cuenta que sus gritos retumbaban lo suficiente en la cámara fría. Cada palabra era una nube de humo que le estallaba en la nariz. Pero los polacos no se dejaban impresionar tan fácil. Sin decir una palabra, uno de ellos agarró una soga y empezó a revolearla como una boleadora. Uno de los delegados manoteó un palo con un gancho en la punta. Enseguida Nikita entró en acción. Volaron un par de piñas y empujones. Nikita se cayó al piso, resbaloso de hielo. Daniel agarró una estiba y se la tiró encima. La estiba era un corte congelado de unos 50 kilos, suficiente para inmovilizarlo. La pelea se paró y Daniel aprovechó el silencio. La próxima vez que trabajen 12 horas, la van a pasar mucho peor. Al otro día los polacos cumplieron sus 6 horas. A la salida del turno, varios de los que los habían apretado el día anterior los fueron a buscar y se fueron todos juntos al comedor. Daniel se paró al lado de Nikita y le pidió disculpas en voz alta. Su 1,80 m no brillaba al lado del jefe de los polacos, pero era el momento de la hermandad. Yo también tengo sangre polaca. Mi mamá nació en Varsovia, muchachos. Lo que pasa es que mi viejo era vasco, y los vascos son muy cabeza dura. Sus compañeros se rieron, y Nikita le sonreía, como si le fuera a partir el cráneo de un mazazo. ¿Y por qué no nos dejan bañarnos? ¿Cómo, no se están bañando? No, hace más de un mes que estamos acá y todavía no pudimos ni darnos una ducha. A fines de 1968, Cacho el Cadri y sus 10 compañeros varones detenidos en Taco Ralo, a los que se había sumado el abuelo Stirneman de Río Gallegos, estaban sólidamente instalados en celdas individuales de la Unidad 9 de La Plata. Amanda Peralta, la única mujer, estaba en la cárcel del Buen Pastor, en San Telmo. Al principio, llegar a la cárcel les resultó un alivio. Ya estaban en una institución legal con cierto control, donde no podían torturarlos o matarlos, pero las condiciones eran duras. Se pasaban las 24 horas del día solos, encerrados en su celda. Tenían que levantarse a las 6 de la mañana, hacer la cama y olvidarla. No podían acostarse hasta la noche, y mientras tanto tenían un banquito, una mesada de mármol, una canilla, un lavabo y un inodoro que solo podía vaciar el celador cuando quería. No recibían ninguna información de afuera, no podían leer ni ver a los demás presos. Para comunicarse entre ellos usaban el código Morse. Golpecitos en la pared iban formando letras y palabras y los partidos de ajedrez eran encarnizados. Los presos solo habían tenido suerte con los uniformes. El que los repartía era un viejo militante de la resistencia peronista que había caído por un delito común. Como los conocía, las chaquetas y pantalones grises que les había dado eran más o menos de su talla. Muchas tardes Cacho pensaba si había valido la pena llegar a esa situación. A veces se decía que sí, otras prefería dejar de pensarlo. Si al menos pudiera saber qué se decía de ellos allá afuera, si su esfuerzo había servido para algo. Ya había pasado un mes cuando les permitieron las primeras visitas. En el locutorio el preso estaba de un lado detrás de una reja. Después había un pasillo y del otro lado detrás de otra reja su visita. No podían hablarse y se quedaban mirándose en silencio. Cacho veía rodar las lágrimas de su madre y se preguntaba si tenía derecho. Su padre, en cambio, no solía ir, no soportaba ver a Cacho en esa situación. Los presos solo hablaban con los abogados que venían a verlos, y sobre pretexto de cuestiones judiciales les traían mensajes y les contaban qué estaba pasando en el mundo real. Además de sus defensores solían aparecer otros abogados: Leguizamón Pérez, Álvarez Echagüe, Vicente Cito Lima, Gladys Russell. Por ellos, Cacho se enteró de que, cuando cayó Taco Ralo, sus compañeros de Buenos Aires habían dejado todas las casas como precaución y que en la desesperación habían abandonado una matriz para fabricar armas que militantes rosarinos habían robado muchos años antes en la fábrica militar Fray Luis Beltrán. Pucha, ¿por qué tanto apuro? Creían que los íbamos a cantar, carajo. Los militantes tenían una norma que establecía que si alguien caía, tenían que resistir 24 horas sin cantar para dar tiempo a los demás de ponerse a cubierto. Los guerrilleros de Taco Ralo no habían dicho nada, aunque tenían mucha información, y Cacho al principio estaba dolido porque los de afuera nunca vinieron a decirles: che, qué bien que no cantaron. Después se enteró de que lo comentaban con orgullo y se quedó más tranquilo.
Los 2 primeros meses los presos no habían podido bañarse y por eso Cacho quería saber por qué. No, no hay ninguna razón, lo que pasa es que solamente hay agua fría. Di Maio era un oficial del servicio penitenciario, un especialista. Solía decir que era monárquico, que la política le importaba un carajo, que con radicales o peronistas o militares siempre iba a haber cárceles, y que él tenía una misión para cumplir y la cumplía científicamente. Para eso estudiaba a sus cobayos y les iba graduando los beneficios y las penas, a ver cómo reaccionaban. A Cacho le parecía que estaba loco y le daba un poco de miedo. Bueno, entonces nos bañamos con agua fría. Voy a estudiarlo. Los celadores iban abriendo las celdas y cada preso salía desnudo con una toalla atada a la cintura. El baño era una habitación de 6 por 6 con cañitos que salían del techo. Había agua caliente y la pieza se llenaba de vapor. Se bañaban de a 10, 2 por ducha. Mientras uno se enjabonaba, el otro se mojaba o se enjuagaba. Ahí, en medio de los vagos, los presos de Taco Ralo volvieron a verse y pudieron hablar un poco. Ahí fue donde empezaron a discutir de a poco, en cortos cuchicheos, cómo podían hacer para fugarse. Lo primero era conocer el lugar lo mejor posible. Decidieron que cada vez que lo llevaran a alguna parte tenían que contar la cantidad de pasos y memorizar todos los detalles posibles. Les habían dicho que en 3 o 4 meses los dejarían salir al patio para un breve recreo. Tendrían que esperar seguramente ese momento. El primer plan era bastante complicado. Un grupo de compañeros llegaría con los abogados. El abogado que entrase al locutorio a verlos les pasaría un par de armas y mientras los compañeros tomaban la parte de adelante del penal, ellos con esas armas reducirían a los guardias y saldrían a encontrarse con los de adelante. Los abogados eran militantes o simpatizantes de la FAP. El más comprometido era Miguel Zavala Rodríguez, el Colorado, un malplatense entusiasta. La idea estaba llena de dificultades. A mediados de febrero de 1969 los abogados les consiguieron un rato de recreo. Salían a un patio de 15 metros de largo donde daban vueltas y vueltas y trataban de atrapar los rayitos de sol. Los demás presos tenían 6 horas diarias de recreo. A ellos les permitían una. Siempre había alguien que preguntaba cuánto tiempo iba a estar adentro. Como mínimo 10 años, así que preparémonos, solía contestar Cacho el Cadri. Un día después de mucho pedir e insistir, Di Maio les comunicó que los autorizaba a jugar al fútbol. Está bien, les vamos a permitir un partido una vez por semana, pero tienen que traerse la pelota, las zapatillas. En la siguiente visita llegaron los implementos. Los abogados se habían encargado de comprar zapatillas para todos, pero las autoridades no las dejaron pasar. Eran unas flechas blancas con unas rayitas rojas alrededor y decían que era propaganda comunista. Pero señor, somos grandes, por favor, son zapatillas. No, no es casual que ustedes les manden zapatillas con la raya roja. Finalmente los carceleros aceptaron y ese miércoles les dieron recreo en un patio más grande donde podrían armar un picado. Los presos de Taco Ralo tenían disciplina y hacían gimnasia en sus celdas todos los días para mantener el estado físico, pero a los 5 minutos de partido estaban revolcándose por el suelo. El espectáculo era dantesco, varios de ellos vomitaban en los rincones. Los carceleros los verdugueaban. ¿Y? ¿No querían jugar al fútbol? ¿Y ahora qué les pasa? Con las salidas al patio el plan de fuga cambió. Ahora hablaban de un helicóptero que bajaría durante el recreo y aprovechando la sorpresa cargaría a todo el mundo y se lo llevaría volando. Como eran muchos, el helicóptero tendría que tener una especie de bañadera colgante para llevarlos, y la bañadera tendría que estar blindada a prueba de balas. Parecía delirante, pero ya había un par de militantes de la organización estudiando el aeropuerto de Don Torcuato para ver cómo se podía robar un helicóptero, quién podría manejarlo, cuánta carga soportaría. Hasta abril, cuando se enteraron de que Miguel Zavala Rodríguez, Ramón Torres Molina y Carlos Caride estaban presos, la noticia fue muy dura. Caride estaba clandestino desde la caída de Taco Ralo. En enero había participado en Córdoba de un plenario de los grupos que empezaron a llamar la tendencia revolucionaria del peronismo. El mayor Alderete, ex delegado de Perón, Raimundo Ongaro, Jorge Di Pasquale, Juan García Elorrio, Armando Jaime, Gustavo Riarte y todos los demás coincidieron en bautizar al encuentro Taco Ralo. Gustavo Riarte decía que había que organizarse para encarar la lucha armada y Caride le contestó que se dejara de joder y que la única forma de encarar la lucha armada era haciéndola. Más allá de las diferencias, todos estuvieron de acuerdo en expulsar a Alberto Brito Lima del comando de organización. Lo acusaban de botón. El martes 9 de abril, la policía detuvo por un delito común a Carlos María Aponte,
un viejo militante peronista muy amigo de Caride. Era uno de los pocos que sabían dónde vivía. A Caride nunca le quedaron dudas de que Aponte lo cantó. Al día siguiente, al caer a la tarde, un grupo de policías entró tirando en el departamento de Paraguay y Ecuador, donde también estaba su compañera, Aida Filippini, y Miguel Zavala Rodríguez. Caride recibió una herida leve en la espalda antes de herir a un oficial. Entonces a los gritos propuso un alto el fuego para que los policías pudieran llevarse a su compañero para tratar de curarlo. El oficial Jorge Matos ya estaba muerto. Después de un par de horas, la policía pudo entrar en el departamento. A los golpes se llevaron a los tres a la comisaría 19. A Caride, que perdía mucha sangre, lo dejaron tirado en un rincón creyendo que agonizaba. Cuando descubrieron que la herida no era tan grave, lo metieron en un coche y se lo llevaron al departamento de policía. Lo picañaron hasta que tuvo un paro cardíaco. Parece que tenían orden de matarlo y después tirarlo por la ventana del 5.º piso. En esos días muchos presos eran suicidados de esa manera, pero Carides inventó a tiempo un complot para un golpe de Estado con la participación de un par de generales, y el director de Coordinación Federal, coronel Jorge Dotti, se interesó por el asunto y decidió seguir interrogándolo. Así pasaron 3 días, lo picañaban, no lo dejaban dormir ni comer, y a cada rato aparecía algún compañero de Matos que le pegaba un poco más, en honor del finado. Cuando Carlos Caride, más que sediento, pedía agua, le abrían la boca y le escupían adentro. En el departamento de la calle Paraguay, la policía encontró papeles con el primer plan de fuga. Ese viernes, a media mañana, 2 oficiales de coordinación esperaban a Cacho en una oficina de la cárcel. ¿Sabes qué, turrito? De esta no se van a salvar. Acá los vamos a matar a todos. No, mire, señor, nosotros... El hijo de puta de tu amigo anda matando canas, y eso no se perdona, ¿sabes? Y encima ustedes preparando un plan de fuga. ¿Pero qué? ¿Nos tomaron por boludos? No, señor, ¿cómo van a creer eso? Cacho no entendía bien de qué le hablaban y trataba de aplacarlos. Al cabo de un rato a los tipos se les había pasado la bronca y solo les quedaba una determinación sorda muy profesional. No te hagas el gil. Lo tenemos a Caride y sabemos todo, tenemos todos los detalles. Pero les prevenimos que no va a quedar ninguno vivo. A lo sumo se podrán ir 2 o 3, pero el resto no queda ni uno. Ustedes elijan. ¿Quieren escaparse? El precio es que no queda ni uno vivo. La fuga estaba arruinada, así que Cacho decidió darse un gusto. Si ustedes nos tocan a uno solo de nosotros, después nuestros compañeros nos van a vengar hasta el último. Los 2 oficiales se rieron un rato y le dijeron que no le bajaban todos los dientes porque justo era Semana Santa. Abril de 1969. A fines de marzo, un periodista de la revista Panorama entrevistó a Juan Domingo Perón en su casa de Puerta de Hierro. Sus 5 páginas de declaraciones estaban dirigidas sobre todo al gobierno de Onganía y eran una síntesis de su juego habitual de amenazas. La prolongación indefinida de una política que no acata la voluntad popular ni cumple el destino nacional puede lanzarnos a unos contra otros en una serie de hechos violentos que concluyan en el enfrentamiento generalizado, en la guerra civil y paños tibios. La salida para la Argentina depende de una decisión que pertenece al campo de la política. Hay que unificar a los sectores por encima de las ideologías. Pero lo más interesante es el perfil que el cronista Marcos Merchensky hace del general exiliado. El Perón que vio el representante de Panorama lleva con gallardía sus 75 años. Bajo la lluvia persistente y fría del marzo madrileño, lo acompañó a través del jardín y esperó que el auto partiera, saludando cordialmente, la mano en alto, hasta que se perdió de vista. Para hacerlo debió vencer la resistencia de la visita y los consejos de Isabelita. Mentalmente se muestra lúcido hasta el extremo de que en sus respuestas recoge la idea expresada y lo que quedó en el tintero, repite anécdotas y aún reflexiones, pero esta fue su característica de siempre. Sus partidarios y sus apresurados sucesores pueden estar tranquilos, hay Perón para rato. El jefe justicialista escucha, discute con suavidad, casi induciendo al interlocutor a aceptar un nuevo punto de vista, y acepta los de la contraparte. Luce una quizás elaborada humildad que es, como se sabe, la forma más exquisita de la soberbia. Seguramente añora el poder, pero no lo deja traslucir. Si se cree a sus dichos, nada ambiciona, ni nada podría ambicionar. Un lugar en la historia,
Juzga que ya lo ha ganado y no se piensa un Rosas condenado a perpetuo exilio, aún después de muerto. Sin embargo, insinúa añoranzas hasta en su modo de hablar, cabalmente porteño, actualizado, aunque con algunos pocos residuos madrileños. Como cuando dice queda pa'l gato, refiriéndose a quien deja pasar su oportunidad. Otra exteriorización de su soberbia es su alarde de conocimiento de cuánto ocurre en el país. Es evidente que exagera, pero lo hace con habilidad. Recoge el hilo de la información que le proporciona el interlocutor y lo enriquece con datos e insinuaciones. Todos los que conspiran lo informan. Pero estos datos secretos no son para revelarlos. Muchos de los que investigan a los que conspiran también lo informan. La CIDE, puntualiza, está llena de peronistas. De alguna manera es como el Dios de San Agustín. No se mueve una hoja del árbol sin que él lo sepa. Falta averiguar hasta qué punto esta pretensión es fruto de la vanidad o un recurso político de brujería y misterio que está en la esencia del líder carismático. Él quiere serlo, pero también proyecta una imagen de infatigable estudioso. Cuenta que durante largos años, siendo profesor de estrategia, asistía a cursos de economía que dictaba Roque Gondra, y explica: a la hora de gobernar tuve que olvidarme de todo para ajustarme a la realidad. De paso la pida a sus colaboradores, en realidad fui mi propio ministro de Economía. No es un intelectual, sus soluciones, buenas o malas, realizables o no, se miden y confrontan con la realidad. A lo largo de la conversación, en forma repetida, deja la especulación política o ideológica para descender al terreno de los hechos. Es un político práctico que puede decir hoy, sin rubor: si la Iglesia te enfrenta, es mejor dar un rodeo que atacarla. Perón se cultiva como hombre bueno y gentil, pero cuando aparece Isabelita hay una ternura especial en su gesto. Se inclina ante ella, la rodea con sus brazos y se interesa, casi como si se tratara de una niña. ¿Ha descansado bien, mijita? Por su parte, la mujer de Perón parece haber dejado de lado su activa intervención política, como si regresara de una excursión no muy agradable. Es posible que el general vuelva a comisionarla para alguna tarea, pero por ahora cumple el papel de compañera del jefe. Llama la atención su frágil figura, la simpatía que transmite y este silencio político tras una vertiginosa incursión por un campo que suele devorar a quienes se le acercan. Admira a los líderes nacionales, a los empecinados hacedores de naciones, cualquiera sea su signo político. Se considera creador de la concepción de un tercer mundo, cree haber cumplido con el país en sus 10 años de gobierno. Está satisfecho con su conducta en septiembre de 1955 y volvería a repetir la historia para evitar la guerra civil. Su política rechaza la violencia, pero no la amenaza de violencia. Y para que ésta tenga realidad, cree que es bueno que de tanto en tanto haya un estallido. Cuando lo dice, guiña el ojo en gesto cómplice, muy a la porteña. La noticia salió en la tapa de los diarios. Ese 5 de abril, tarde a la noche, un grupo comando asaltó un puesto de Campo de Mayo. Eran 6 jóvenes vestidos con uniformes militares que llegaron en un camión hasta un vivac del Regimiento 1 de Infantería Motorizada, en el centro del campo, redujeron a los soldados y se escaparon con sus armas sin mayores problemas. Los diarios hablaban de una organización desconocida, las Fuerzas Armadas de Liberación, que había querido presentarse con esa acción. Las FAL se reivindicaban marxistas. Era una división del grupo que se había separado del Partido Comunista en 1967 para formar el Partido Comunista Revolucionario. El operativo había afectado mucho a los militares. Campo de Mayo era su reducto más íntimo y había sido atacado por primera vez. En San Rafael, Susana también se quedó muy impresionada. Hasta entonces, cuando Onganía hablaba de 20 años de gobierno, parecía que tenía la fuerza necesaria para cumplirlo. Pero de pronto el régimen monolítico, invulnerable, empezaba a mostrar resquicios y fisuras. Si un grupo de guerrilleros podía meterse en su mayor cuartel, los militares no eran invencibles. En otros países de América Latina había guerrillas que, en la línea de la revolución cubana, amenazaban a sus gobiernos. En Argentina, en cambio, pensaba Susana, tras el fracaso de Taco Ralo, parecía que no había manera. Y el operativo de la FAL le hizo suponer que quizás no fuera así y que se abría un camino. Susana lo discutió con Isuani y con Simón, sus amigos abogados maoístas, y con su marido.
Alberto en general estaba de acuerdo, pero se limitaba a esas charlas. No participaba, aunque tampoco trababa la militancia de Susana. Era más bien un observador interesado y un desinteresado colaborador. Susana le agradecía que no interfiriera, pero a veces su pasividad la desesperaba suavemente y por momentos sentía que los iba alejando poco a poco. Chicas, pónganse medias y zapatos que vamos a salir a dar una vuelta. En esos días en San Rafael, el tema central era la huelga de los trabajadores del Niyul. El Niyul era un gran dique que se estaba construyendo para hacer una central eléctrica, unos kilómetros más arriba en la montaña. Los obreros habían tenido problemas con los pagos de jornales, el reconocimiento de las horas extras y los horarios reducidos por trabajo insalubre, y pararon. Eran miles. Susana era su abogada y, entre otras cosas, tenía un juicio en curso por el tema de la salud. La empresa no quería pagarle indemnizaciones a los bolivianos con tuberculosis porque decía que en Bolivia esa enfermedad era endémica, pero no les había hecho el examen médico antes de tomarlos. Susana trataba de demostrar que no tenían ninguna prueba de que esos obreros que reclamaban su indemnización estuvieran tuberculosos antes de empezar y que, por lo tanto, debían pagarles. En eso estaban cuando estalló la huelga. Ese sábado Susana fue con sus hijas al barrio periférico, donde vivían las familias de los bolivianos, para hacerle firmar unos papeles y enterarse de cómo estaban las cosas. Las nenas tenían 5 y 6 años y estaban muy impresionadas. Mamá, ¿por qué esos chicos no usan zapatos? Porque no tienen, querida, son muy pobres y no tienen para comprarse zapatos, por eso tratamos de ayudarlos. El lunes le pidieron que subiera a la montaña a hablar con los obreros en conflicto. La zona estaba cercada por soldados. El gobierno había amenazado con que, si seguía el conflicto, iba a mandar más tropas para sacarlos a todos a patadas. Susana agarró su renoleta, pasó a buscar a Contreras, el secretario general de la CGT local, y se fueron para arriba. Primero los guardias de la entrada no quisieron dejarlos pasar, hasta que vino un representante de la empresa y les dijo que sí, que pasaran, y que los gerentes tendrían mucho gusto en invitarlos a comer con ellos para charlar de la situación. La empresa visiblemente quería negociar. No, muchas gracias, preferimos ir a las gamelas, dijo Susana. Las gamelas eran los galpones donde comían los obreros. Más allá estaban los barracones donde vivían durante toda la semana. Había varias. La obra era enorme y se encaraba desde 6 o 7 puntos distintos. En cada uno había cientos de obreros. La mayoría era argentina, pero también había chilenos y bolivianos. Algunos chilenos eran dinamiteros expertos, muy buscados. Cuando llegaron a la primera boca, el espectáculo era impresionante. Cientos de hombres con cascos y ropa de trabajo parados sobre la ladera de la montaña, en medio de socavones excavados a fuerza de explosiones, que los aplaudían a los gritos. Susana y Contreras recorrieron varias bocas hablando con los delegados. Todos estaban de acuerdo en que querían seguir la huelga hasta conseguir por lo menos una buena parte de sus reivindicaciones. En la última los invitaron a comer. La gamela era una barraca grande, con muchas mesas largas, y los obreros ya estaban sentados para el almuerzo. Cuando entraron, el delegado gritó que se pararan todos. Mis muchachos, de pie, las tacuaras en alto, que viene esta gaucha a defendernos. Se pararon todos. Susana se puso roja de vergüenza y miedo a decepcionarlos. La llevaron hasta una mesa donde había una gran olla con un cucharón y le pidieron que sirviera. Ellos iban recibiendo los platos, casi con unción, y Susana tenía la sensación de que les estaba dando una especie de Eucaristía. Durante el almuerzo siguieron discutiendo cómo podían hacer para ganar la huelga. Cuando terminaron los delegados, la llevaron a un cuartito que había detrás, una especie de depósito para herramientas. Abrieron la puerta y le mostraron a 3 hombres atados con la cara reventada de golpes. Estos quisieron ir a carnerear y a batir dónde teníamos guardada la dinamita. Ahora ya vieron que con eso no se jode. Los delegados le contaron que un poco más arriba, en un lugar secreto, tenían explosivos suficientes para volar el dique y que estaban dispuestos a hacerlo si no se resolvía el conflicto. Susana los miró. Tenía cara de estar hablando en serio. Poco después empezó la asamblea. La asamblea estaba convocada en un gran terraplén al pie de los cerros. Había miles de personas que bajaban caminando por las laderas. Era imponente. A Susana ya le temblaban las piernas cuando los delegados le pidieron que hablara. Tuvo que aceptar, pero pensó que no iba a poder articular palabra. Bueno,
Lo primero que quiero decirles es que esta huelga es de ustedes, de todos ustedes, y que yo estoy acá simplemente para ponerme a sus órdenes, para ayudarlos si puedo, en lo que pueda. Los miles la aplaudieron con un sonido sordo. Susana siguió, sin saber muy bien qué iba diciendo. Al final el aplauso fue todavía más fuerte. Susana se preguntó si podría estar a la altura. Al día siguiente volvió a los obrajes del Niyul para ir, junto con los delegados y los sindicalistas, a negociar con los administradores, que le eligieron como interlocutora, quizás creyendo que era el eslabón más débil. Mire, doctora, lo primero que queremos manifestarles es que esto lo vamos a negociar, lo vamos a arreglar, pero acá está el nombre de 7 personas que tienen que ser despedidas, porque han sido los instigadores de esta huelga. El gerente le pasó a Susana un papel con los nombres. Susana, mientras lo agarraba, le dijo que así no. Sobre esta base no vamos a ninguna parte. Y lo fue cortando en muchos pedacitos que fueron cayendo sobre la mesa como papel picado. Los demás se levantaron y las negociaciones se acabaron ahí. Esa noche, cuando Susana llegó a su casa, su madre le contó que Daur Bernet le había preguntado a Mariana, su hija mayor, dónde estaba su mamá y que ella le había explicado. Se fue arriba, a la montaña, para que los bolivianos les puedan comprar zapatos a sus chicos y que no anden descalzos. A los 2 días la empresa aceptó las reivindicaciones, prometió que no iba a echar a nadie y terminó la huelga, aunque unos días después ya andaba negociando con los sindicalistas a ver si podía despedir a 2 o 3 de los más revoltosos. Y al cabo de un par de semanas llegó desde Buenos Aires, Segundo Palma, dirigente nacional de la construcción, para explicarles a los dirigentes locales que no tenían que contratar a Susana Sanz como abogada en sus conflictos. Traía una ficha de la CIDE donde decía que la doctora tenía antecedentes comunistas. Yo soy nacionalista, soy tacuara. ¿Y entonces por qué estás contra Onganía? Miguel Molfino creyó que con esa pregunta fulminaba a Oscar, un morocho retacón con quien cursaba 4º en la nocturna. Porque Onganía está con los yanquis, hermano, ¿te parece poco? El colegio Juan Maglean de Resistencia era un rejunte de comunistas, peronistas de derecha o nacionalistas que tenían algo en común. Eran repetidores de año por materias previas o por faltas, o buscavidas y laburantes que retomaban y querían terminar el secundario de una vez por todas. Más allá de los colores políticos, todos iban a las peñas que organizaba el cura Rubén Drí, junto a sus primos, Jaime y Bernardo Drí. Se juntaban los profesores con los estudiantes, guitarreaban, jugaban al truco, tarareaban chamamés o hablaban de cómo un católico podía integrarse a la revolución. En esos días, Miguel recibió un premio literario convocado por el suplemento cultural del diario El Territorio. Se lo había ganado con un poema muy militante, lleno de entrañas y puños y campañas. No era nada muy importante, pero le valió una pequeña reputación local. Cada vez estaba más claro que iba a ser poeta. Al mismo tiempo empezó a sacar fotos y trató, sin éxito, de crear un club de fans de los Beatles en Resistencia. Miguel sentía que su vida estaba encaminada y hasta tenía una novia judía que lo acompañaba en casi todas sus inquietudes. Anna Roosevelt era hija de un inmigrante polaco y su abuelo había muerto en el campo de concentración de Dachau. Miguel sentía algo especial cuando veía las películas rusas en el cine club universitario y la tenía a Ana sentada al lado. No entiendo cómo este boludo de Oscar puede ser antisemita. Lo que pasa es que cuando le dije que de venir al cineclub, te sale con eso de que somos bichitos colorados y se caga de risa. Después de las películas iban al comedor universitario o se cruzaban hasta la Villa Itatí si había alguna peña. En ese ambiente Miguel se había hecho amigote del negro Amarilla, que estudiaba ciencias económicas y estaba en el integralismo, una agrupación universitaria del peronismo revolucionario. Amarilla era un petizo bueno, de pocas palabras. A Miguel le parecía medio taciturno y como contrapeso muy observador. Hicieron pareja al truco varias veces. Los sábados el negro empezó a ganarse un lugar en las cenas familiares de los Molfino. Los fideos están muy buenos, Noemí, decía Amarilla mientras le echaba el ojo a Marcela, la hija menor. Marcela tenía 16, era menudita y fue la única de los 5 hermanos que salió morocha. Quedó negrita porque nació en Asunción, decía Miguel. Marcela era buena alumna y catequista, pero no le faltaba picardía para saber que ese negro amigo del hermano le tocaba la mano cada vez que le alcanzaba el plato de comida. ¿Vienen mañana a la fiesta en la facultad?, preguntó el negro, pero Miguel no se dio cuenta de que la invitación no era para él y le cortó la intención. No, mañana voy a la peña Martín Fierro, que llega un grupo santiagueño a cantar chacareras.
Al día siguiente Miguel estaba con Ana tomando unos vinos y cuando terminó de cantar el grupo folclórico, uno de los dueños del boliche sumó a la mesa a uno de los santiagueños. Este tipo te va a interesar, Morfino. Benjamín Cruz, para servirle. La voz entrenada en las chacareras lo hacía ganador. El santiagueño era alto, magro, con la cara ahindiada y peinado con bastante gomina. Pero mejor llámame Benjo. Al llegar a la madrugada, tras varias vueltas de tinto, el santiagueño y el chaqueño ya habían entrado en confianza. Mirá, Benjo, acá hay mucha gente que está identificada con el Che, somos muchos los que queremos militar. El cantor no anduvo con rodeos. La manera de seguir el ejemplo del Che es hacer la revolución. Miguel festejó la postura y esperó a ver cómo seguía. Yo me voy a Bolivia. Allá se reorganizó el Ejército de Liberación Nacional que fundó el comandante. Quedan 2 de los hermanos Peredo en el monte y además ahora tienen grupos en las ciudades. Mirá, Miguel, si te animás, venite conmigo a Bolivia. Para Molfino la invitación era casi una orden, pero no pudo evitar, al escucharla, un suave escalofrío de terror. Cuando salió del impacto le contó que era el mayor de 5 hermanos y que su madre era viuda. Bueno, si querés quedarte acá y seguir hablando al cohete es tu problema, pensalo, hermano, yo me quedo en el Chaco 4 días más. Al otro día Miguel encaró a su madre y le contó todo. Antes de que terminara, Noemí ya estaba llorando. Miguel se sintió aliviado, ahora solo tenía que vencer la vergüenza que le daba enfrentar a ese santiagueño tan decidido y decirle que no iba a ir a combatir con el Inti Peredo. Pero al rato de hablar, lejos de censurarlo, el Benjo le disolvió la culpa con un abrazo. No será tu momento, Miguel, no importa. Lo miró a los ojos y le agregó, ya va a llegar, hermano, yo sé que estamos en el mismo camino. Cuando se fue el cantor, a Miguel le quedaron sensaciones confusas. Por un lado sentía que había traicionado la expectativa de un tipo muy jugado. Por el otro, pensaba que a lo mejor el tipo le estaba haciendo una cama, que tal vez era cantante de chacareras, era medio fabulador, o que era cana, vaya a saber. El Benjo Cruz se fue con su música a otra parte y Miguel Molfino siguió pensando que ya le llegaría su momento, aunque le parecía que tenía que apurarse, ya estaba por cumplir los 20 años. Abril de 1969. Un aviso de la colonia Ballet de Gilet se hizo famoso en esos días. Salía en diarios, revistas, radio y televisión, y el impacto lo causó su eslogan que decía «Esta colonia mata». Matar era una manera de decir que algo era muy bueno, que la rompía, que hacía capote. Pero la frase tenía otra interpretación demasiado inmediata. En tiempos en que la teoría de la dependencia hacía furor, en que en algún eslogan político pedía patria sí, colonia no, decir que esta colonia mata era un gran error o una osadía.